Saludo mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga grandemente en este momento. Esperamos que sea de bendición para tu vida la escritura, la palabra de Dios en el día de hoy, como lo ha sido para mi vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos antes de entrar. Padre, te damos gracias una vez más porque tú nos permites estar reunidos junto a tu palabra, la Biblia, que ella nos alimenta, nos enseña, nos corrige, nos guía y nos ayuda a que podamos ser cada día mejor para ti. Úsame una vez más como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez, claridad y humildad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Este versículo nos habla de la persona de Jesucristo y la verdad que Cristo aparece desde el Génesis al Apocalipsis. Así que es mucho lo que nosotros podríamos hablar de la persona de Jesucristo. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Impresionante lo que el apóstol nos comparte aquí en este versículo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vale decir que siempre ha sido igual. Él no ha cambiado porque Él es Dios. Tenemos que reconocer que Jesucristo es Dios, hecho carne y vino a este mundo. Hoy le quiero compartir el tema: Jesucristo fue reconocido. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy. Jesucristo fue reconocido. Es triste ver en la vida de muchos que se llaman creyentes, que dicen conocer a Jesucristo, pero que no le reconocen como tal. Vale decir, sus vidas no han demostrado ningún cambio genuino en cada uno de ellos. La Escritura enseña, es más, el mismo Señor Jesucristo hablando, dijo que el hombre es conocido por sus hechos, como el árbol es conocido por sus frutos. Así que la Escritura, la palabra de Dios, es muy clara en esto. Por otro lado, en la situación que estamos viviendo hoy, todos en nuestras casas por el asunto del virus, hay muchos creyentes que se encuentran en una cuarentena espiritual. ¡Qué curioso e interesante! Hay muchos que se fueron de vacaciones, se han tomado un año de jubileo espiritual, que no están compartiendo ni se están congregando con el resto de creyentes cuando lo estamos haciendo a través de la internet. Jesucristo fue reconocido. En primer lugar, quiero compartirle que Jesucristo fue reconocido por los espíritus inmundos. ¿Qué te parece? Gente que dice ser cristiana, dice ser hijo de Dios, que tiene la Escritura, la palabra de Dios en sus manos, no saben quién es Jesucristo. Sin embargo, en primer lugar, le voy a compartir yo hoy que Cristo fue reconocido por los espíritus inmundos. Suena como algo descabellado, pero dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable. En su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 8, observemos el libro de Mateo, capítulo 8, y aquí la Escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 8 nos habla con claridad y nos dice lo siguiente en el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús,
Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dos grandes preguntas hacen los espíritus inmundos a Jesucristo. Pero en sus preguntas, ellos reconocen quién es Cristo. Y es eso lo que me llama poderosamente la atención. Que espíritus inmundos sean capaces de entender quién es Cristo y no así personas que tienen la escritura, la palabra de Dios en sus manos. Y le dicen, ¿qué tiene con nosotros Jesús? Hijo de Dios. Reconocen, o reconocieron, mejor dicho, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le reconocen en la segunda pregunta que es Él, Jesucristo, un día les irá a juzgar a cada uno de ellos. ¡Qué impresionante! Nosotros, los creyentes, debemos de conocer la escritura de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿Cómo podemos conocerle? Por comprender la palabra de Dios. Y así le vamos a reconocer. Le llamaron hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto ocurrió en Gadara. Vamos a leer, por favor, para que puedan entender la escena completa. En el capítulo 8, en el versículo 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron de aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué impresionante la escena aquí. Esto ocurre en Gadara. Dos endemoniados vienen a Jesús, le reconocen quién es Él y saben y entienden qué es lo que Él va a hacer con ellos en el futuro. Estos endemoniados vivían en los sepulcros. Eran feroces en gran manera que nadie podía pasar por aquel lugar. Ellos entendieron totalmente quién es Cristo. Los espíritus inmundos no solamente reconocieron a Jesucristo, sino que se sometieron a Cristo. Una vez que le reconocen quién es Él, le piden permiso a Jesucristo para poder entrar en aquellos cerdos. Entendamos por favor que estos eran dos hombres. Y dice que había un hato de muchos cerdos. Estos espíritus inmundos estaban en dos seres humanos. Cuando el Señor los expulsa y los libra a ellos del espíritu, los espíritus inmundos le piden, por favor, permítenos entrar en aquellos hatos.
en aquellos cerdos. El Señor se lo permitió. Vean cómo los espíritus inmundos se someten a Cristo porque saben quién es Cristo. Que Cristo es Dios. Entran en los cerdos y los cerdos, hermanos, se volvieron locos. Eran muchos. Y todo este espíritu estaban 2 seres humanos nada más. Tan enloquecidos se volvieron que los cerdos desesperados se lanzan al agua. En su desesperación. Y mueren. Los cuidadores entran a la ciudad. Cuentan lo que pasó con los endemoniados. Que todo el mundo allí a su alrededor les tenía miedo. Cuentan que ahora están liberados total, pero que también murieron todos los cerdos. ¿Y cuál es la conclusión curiosa que encontramos aquí? Fíjense, que me llama poderosamente la atención. Y toda, versículo 34, 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, ¿crees tú? Le agradecieron por haber libertado a estos hombres feroces que no permitían que nadie pasara por aquel lugar. No, observan. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué triste. Qué triste. El diablo reconoce quién es Cristo, su autoridad. Y Cristo aquí libera a 2 endemoniados. Quedan en su sano juicio. Pero los hombres tenían más interés en la vida de los cerdos, que eran rechazados por Dios porque eran animales inmundos, que ver a 2 hombres sin el tormento de los demonios. Hoy vemos lo mismo aquí. Qué triste. El mundo patas para arriba. Lo mismo vemos aquí. En el día de hoy. Otro caso, que otro endemoniado, otro espíritu inmundo le llama a Jesucristo el Santo de Dios. Recuerde que estamos hablando el tema, Jesucristo fue reconocido, en primer lugar, por los espíritus inmundos, el Santo de Dios. Marcos capítulo 1, en el versículo 24. Marcos 1, versículo 24. Aquí la escritura, la palabra de Dios nos dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí sabían los demonios, los espíritus inmundos, sabían exactamente quién es Cristo. ¿Y quién le reconocen como Jesús Nazareno? Preguntan, ¿has venido para destruirnos? Estaban asustados, porque Cristo había aparecido. Y sabían los demonios que Cristo iba a hacer juicio ante ellos. Luego le dice el endemoniado a Cristo. Esto en el 24, al final del 24, después de la pregunta, dice, sé quién eres. Nota por favor quién está hablando. El hombre endemoniado con espíritu inmundo. Sé quién eres. El Santo de Dios. Qué impresionante que el espíritu del demonio reconoce quién es Cristo. Reconoce abiertamente quién es Cristo, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Qué maravilloso.
Voy a leer del versículo 1:21 de Marcos. 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esto es Cristo. Entra ese sábado a la sinagoga y enseñaba. 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Porque el espíritu inmundo eran muchos demonios habían dentro de ese endemoniado. Por eso dice: ¿qué tienes con nosotros? Está hablando en plural. ¿Has venido para destruirnos? Sé que no tenía solo un demonio, sino muchos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí hay muchas cosas interesantes en este versículo. Este hombre habló por medio de los espíritus inmundos diciendo: sé quién eres. Yo te conozco. Tú eres el Santo de Dios. Fíjense que están en la sinagoga. Este hebreo endemoniado estaba dentro de la sinagoga y habla con Cristo. Sabe quién es Cristo. Reconoce a Cristo. Da testimonio de Cristo. Esto ocurre en Capernaum. Jesús, dice la Biblia, que entró a la sinagoga de ellos. Siempre la Escritura dice, la sinagoga de ellos, cuando está Cristo presente. Cuando Cristo entra en la sinagoga de ellos, la sinagoga de los judíos, la sinagoga de los judíos. Siempre dice ese lenguaje de ellos, no mía, de ellos, de los judíos. Y el diablo reconoce aquí la persona de Cristo, y también estos demonios reconocen que tienen sus días contados. Tal y cual un día tú y yo le daremos cuenta al Señor de cómo hemos vivido la vida cristiana. Cada uno de nosotros un día estaremos presentes ante Dios y daremos cuenta a Él. Otro ejemplo se encuentra en Marcos capítulo 3. Veamos Marcos capítulo 3, en el versículo 11. Veamos cómo los espíritus inmundos testifican a través de los endemoniados quién es Cristo. Capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Aquí encontramos otra cosa interesante. Y esa es que no solo se someten, como hemos visto, no solo el espíritu del demonio reconocen en Cristo, sino que aquí vemos en este pasaje abiertamente que los espíritus inmundos, al verle, dice la Escritura, se postraron delante de él. Un detalle importante. Ellos se postran, reconociendo a Cristo como el Señor.
poniéndose debajo de Cristo, bajo Cristo, sometiéndose abajo, como lo vimos en las otras. Ejemplo de los 2 endemoniados y los cerdos, que le pidieron permiso para entrar en los cerdos. Aquí ellos se ponen sumisos, porque saben que Cristo tiene suma autoridad sobre ellos. Y que un día Jesucristo les va a juzgar. Pero interesante lo que vemos aquí, en este versículo 11, cómo se someten. Pero quiero compartir la historia completa, desde el versículo 7, 3:7 de Marcos. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, gran multitud vinieron a él. Aquí es curioso. ¿Por qué una gran multitud viene a Cristo? Esta gran multitud no es de judíos, sino de gentiles. Si tú puedes ver cada ciudad nombrada, en su mayoría aquí son gentiles. Vienen a él. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Versículo 10. Pero había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Qué interesante. ¿Has reconocido tú a Jesucristo? Ya te he hecho esa pregunta antes. ¿Tú le has reconocido? ¿Tú sabes quién es Cristo? ¿Cuántas veces tú, al igual que estos hombres, te has sometido bajo Cristo? ¿Cuántas veces te has postrado ante Cristo? ¿Cuántas veces te has humillado ante Él? La Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Mas el que aquí se exalta, allá será humillado. Más vale humillarse ante la persona de Jesucristo aquí, para poder allá ser exaltado algún día. Pero lastimosamente vemos a más creyentes orgullosos que creyentes humildes en el día de hoy. No hay diferencia en el hombre. Exactamente ocurrió en el tiempo de Cristo. El Señor había sanado a muchos y la gente estaba agradecida de lo que Cristo hacía y reprendía a los espíritus inmundos y la gente quedaba contenta, por eso la gente le seguía y llevaban sus enfermos para ser librados del demonio. Otro ejemplo se encuentra en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 en el versículo 41, por favor. 4:41. Veamos aquí. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Aquí los endemoniados dicen, tú eres el Hijo de Dios. Imagínense, los demonios dando testimonio
y reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios. Tengo una pregunta. ¿Quiénes deberían de estar dando testimonio de Jesucristo? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De quién era esa función? ¿De quién era ese deber? ¿De quién era esa obligación de testificar que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Acaso no es de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos de Israel? Claro que sí. Ellos todos tenían la Escritura. Los sacerdotes contaban con la Biblia. Los escribas sabían el Antiguo Testamento de memoria casi, tanto escribirlo a mano. Ellos, los escribas, conocían como los sacerdotes y fariseos y saduceos cada señal que se hablaba de la persona de Jesucristo. Conocían todas las señales. ¿Pero qué hicieron? Es triste ver, al estudiar el ministerio de Jesucristo, que todos ellos criticaron a Cristo y se opusieron a Jesucristo. Y aquí vemos a los demonios dando un testimonio del Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante! Ellos sabían que Él era el Cristo. 41. Tú eres el Hijo de Dios. Voy a leer todo el 41 mejor. Y subrayen, los marquen estos versículos en sus Biblias. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, gritando todo pulmón, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían los demonios, los espíritus inmundos, sabían que él era el Cristo, el que tenía que dirigir y gobernar. Y los espíritus inmundos sabían que él era el Mesías. La palabra Cristo es Mesías en griego, Mesías en griego. Los demonios reconocieron al Mesías. Pero los encargados de ser el faro del mundo, de mostrar la luz del mundo, se quedaron callados. Qué triste, qué desorden espiritual vemos aquí en esta corta escena. Un ejemplo más se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y aquí lo vemos en el versículo 15. Por favor. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Mire el espíritu malo del demonio. A Jesús conozco. Vale decir, sé quién es Jesús. Y agrega, y sé quién es Pablo. Ah, interesante. Ellos conocían a Jesús, el espíritu malo, conocían a Jesús y conocían quién era Saulo de Tarso. Ahora el apóstol Pablo. Y sé quién es Pablo. Luego agregan, pero vosotros, pero ustedes, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde aparecieron? Son unos aparecidos. Para entender este interesante versículo, veamos la escena. Veamos, por favor, cuál es la escena. Desde el versículo 11. Observamos. Allí ya se nos va a alumbrar un poco. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué Dios hacía milagros por mano de Pablo? Porque Pablo fue un apóstol. Las señales y los dones apostólicos fueron dados solo a los apóstoles. Jesucristo fue claro en Mateo 28 y en Marcos 16.
le dijo a los apóstoles, les dio las señales que iban a ocurrir, lo que iba a pasar. Pero de ellos, de los 12 que creyeran en él, o de los 11 que creyeran en él, iban a hacer las señales. Porque muchos de ellos, de los 11, no creyeron en Cristo. Lo puedes leer en Mateo 28 y Marcos 16, al final. Pablo tuvo un llamado especial. Por algo Pablo pasó 3 años solito con Cristo. Y lo llevó al desierto, le enseñó y también lo llevó al cielo. Y nos dejó la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, noten la interesante aquí, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, estos hacían trabajo en la calle, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Observa, por favor, quién es este Esceva. Es un judío y es jefe de los sacerdotes. El sacerdote, jefe de ellos, que tenía 7 hijos que hacían exorcismo. ¿Te cabe en la cabeza? Bueno. Diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdote, que hacían esto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y ustedes los 7, los hijos de Esceva, que andan haciendo exorcismo ambulante, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Ustedes son unos aparecidos. No tienen parte, están haciendo algo que no les corresponde. No tienen pito que tocar con este don espiritual. Los demonios, hermano. Me impresiona que los espíritus inmundos tomen el rol que tenía que tomar, en este caso, el mismo Esceva. Hacer callar a sus hijos porque era jefe de sus sacerdotes. Y si era jefe, porque lo era también. Y judío, más encima. Pablo era judío. Oponiéndose, haciendo las cosas carnalmente, como muchos hoy en día lo hacen, como muchas iglesias lo están haciendo. Engañando a la gente. ¿Por qué le engañan? Porque la gente no conoce la Escritura. ¿Y por qué la gente no conoce la Escritura? Porque no la quiere leer. Se queda con lo que el pastor nada más le enseña. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, ese hombre lleno de espíritu malo, salta sobre estos 7 hijos de tal Esceva que eran exorcistas. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vean cómo el diablo cambia todo aquí. Y esto, versículo 17, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Equivalente en ese precio a todos los libros que quemaron. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo
se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Qué impresionante lo que vemos aquí, hermanos. Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, a reconocer quién es Cristo, a someternos a su autoridad y humillarnos ante Él. Las cosas tienen un orden. Y aquí, hasta que los mismos demonios de este hombre reconocen las señales y prodigios. Y estos que estaban haciendo las cosas en la carne, haciendo la vida cristiana a su manera. Mucha gente me ha dicho a mí, es que yo vivo la vida cristiana en mi vida a mi manera. Mi vida es mía y yo con ella hago lo que yo quiero. Pero aquí estos demonios me muestran lo contrario. Así que estamos hablando del tema, Jesucristo fue reconocido. En primer lugar, vimos que Jesucristo fue reconocido por los espíritus inmundos. Y en segundo lugar, Jesucristo fue reconocido por su autoridad. En segundo lugar, fue reconocido por su autoridad. Mateo capítulo 7, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 7, en el versículo 29. Mateo 7, 29. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante lo que vemos aquí. Cristo fue reconocido porque enseñaba con autoridad, con propiedad, con ejemplo de vida. No como el padre Gatica, que predica, pero no practica. Vamos a ver la escena desde el versículo 24 al 29. Mateo 7, 24. Dijo el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos al maestro de maestros. El Señor Jesucristo fue un maestro por sobre todas las cosas. No hay otro maestro más sencillo, más simple, pero a la vez más profundo, porque les predicó, les enseñó con ejemplos visibles, con cosas simples de la vida, con verdades que ellos podían ver y comparar. Pero Él les habla, en primer lugar, acerca de la obediencia. Vimos con los endemoniados que hay que reconocer a Cristo, someterse y humillarse. Ahora, en esta segunda parte del mensaje de Jesucristo fue reconocido por su autoridad, Cristo nos habla y nos enseña acerca de la obediencia. Va a decir creer a su palabra, dijo Cristo, y a lo que Él dice en ella. Y les habló con autoridad. Un ejemplo visible
de una casa construida sobre la roca, que sabemos que representa a Cristo la roca, o construida sobre la arena, que viene el agua y se la lleva. Ejemplos claros de sencillez, de humildad. ¿En qué tienes fundada tú tu fe? ¿En qué? ¿En qué está fundada tu fe? El creyente se conoce cuando está pasando por una tribulación. Cuando el creyente está pasando por un problema grande, allí se ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. No cuando lo tenemos todo. No cuando tenemos dinero, tenemos abundancia, tenemos trabajo, tenemos una linda familia. Todos sanos. El verdadero creyente aflora cuando estamos pasando por una gran prueba. ¿En qué está fundada tu fe? ¿En qué está fundada tu hogar, tu casa, tu familia? ¿En la roca que es Cristo o en la arena? Que es algo trivial, pasajero, humano. Esa es la diferencia. Ellos, al oír los judíos esta enseñanza, la gente quedó admirada de la simpleza, pero la profunda claridad de enseñanza que había en esas simples palabras que el Señor les habló. Vean ustedes en todos los mensajes de Cristo, en todas las enseñanzas de Cristo, que Él nunca usó el lenguaje ni una oratoria complicada, sino que Él fue sencillo. Él enseñó al mundo como enseñarle a un niño. Y es eso lo que les impresionó a los judíos en este pasaje. Ahora te invito a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y aquí, en Mateo 28, quiero compartirte el versículo 18, muy conocido por nosotros. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Cristo dice: todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él le comparte esta autoridad, este poder que le está hablando a los 11, aquí en este pasaje, y les manda, y les da un tremendo mandato, dándole autoridad y poder a ellos también. Dice 18, voy a leer del 18 nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor, mi hermano, está mandando a los 12 a ir por todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y para ello les promete que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Va a decir: no les voy a dejar solos en este trabajo, voy a estar siempre con ustedes. ¿Por qué dice hasta el fin del mundo? Si Cristo sabía que cada uno de ellos iba a morir. Porque Cristo sabía que ese mandato, esa responsabilidad, ese ministerio y ese deber
debía de cumplirlo cada creyente que escuchara las enseñanzas de los apóstoles. Y a medida que iban creciendo, cumpliendo y muriendo, iban naciendo otros, creciendo y haciendo las obras de Dios hasta el día de hoy. De lo contrario, tú y yo no hubiésemos sido salvos. Y es mi responsabilidad, como también la tuya, mi hermano, de compartir lo que Dios nos ha dado con otros. Pero ¿cuántos creyentes tienen una mirada más corta que la de Samuel? Que tan solo ven hasta aquí, hasta la punta de su nariz nada más. Y no entienden que el mensaje del Señor ha de trascender y sobrepasar todas las fronteras. El mensaje no es para que Chile sea para Cristo, como años atrás enseñaron un gran eslogan, Chile para Cristo. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? La Biblia dice que el mundo todo debe escucharse a Cristo, no solo Chile. Tenemos que entender aquello. Para concluir, les invito a ir, por favor, a San Juan capítulo 5, versículo 23. San Juan capítulo 5, versículo 23. Aquí vemos lo siguiente. Dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es mi responsabilidad y tu responsabilidad reconocer a Cristo, saber quién es Él, entender quién es Él, someterte como yo debo someterme y humillarme ante Dios. Luego, aquí vemos abiertamente en este versículo que es mi responsabilidad de honrar al Hijo como honrar al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Son una misma cosa. Porque el Hijo es el Padre hecho carne. Dios encarnado aquí en la tierra. Para entender este versículo 23, te invito a mirar desde el 22. Dice el 22, porque el Padre a nadie juzga. Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿qué dice? Dio al Hijo. Ahora tú por eso ya entiendes. Estás diciendo, ahora entiendo las palabras de los demonios de Jesús. ¿Has venido para atormentarnos de tiempo? Los demonios sabían la Biblia. Los demonios conocían quién es Cristo. Así que sabían. Por eso le pregunta, ¿has venido para atormentarnos? ¿Ya en el momento del juicio? No, todavía falta tiempo. Se miraron la hora. Falta tiempo. Has venido antes de tiempo. ¿No te habrás equivocado? Le decían los demonios a Jesús. 5:24 de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí, Cristo hablando mismo, en este versículo, dice que la persona tiene que aprender a creer en lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla acerca de Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y a través del sacrificio perfecto nos da la vida eterna. Al creer en Cristo, como la Biblia dice, el hombre puede ser salvo y no será, después de ser salvo, no será nunca condenado. Hay una condenación para la humanidad, para aquel que ha rechazado a Cristo, aquel que no ha creído en Cristo, aquel que no ha tomado en cuenta el sacrificio completo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así que piensa, mi amigo, piensa, mi hermano, ¿cómo está tu vida? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué significa la Biblia para tu vida? ¿Qué significa Cristo para tu vida? De cierto os digo
que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tienes que oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estar viendo cosas extrañas en el mundo, sino por fe en lo que Cristo ya ha dicho. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, 27 en nuestro versículo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Toda la autoridad se le dio a Jesucristo. Es el Hijo del Hombre, un título que Daniel, el profeta, le dio a Jesucristo. Esa es la primera vez que aparece el Hijo del Hombre, un título dado al Señor Jesucristo. Jesucristo fue reconocido por los demonios, que supieron quién era Él, y fue reconocido por la autoridad con que hablaba. ¿Estás tú reconociendo a Cristo? ¿Te estás sometiendo ante Él? ¿Te estás humillando ante Él? ¿Has creído en su palabra y el sacrificio perfecto que Él hizo por ti? El hombre tan solo tiene que venir a Cristo, humillado, contrito, entregándose a Él. Y si confiesa sus pecados y se humilla ante Cristo, será un hijo de Dios y será exaltado. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Busca a Jesucristo y reconócele. ¿Cómo le puedes encontrar? Por leer su bendita palabra, la Biblia. Aquí está escrito. ¿Quién es Cristo? En el nombre de Jesús tenemos que venir a Él y orar. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es clara, sencilla, simple. Permite, Padre, que sea ella la luz que continúa alumbrando, Padre, pero nosotros aprendamos a mirar el camino que Cristo estableció para nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas a cada hermano, sus familias, sus vidas, sus trabajos, Padre. Aquellos que están sin trabajo, mi Dios. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, adversas, por enfermedad, por problemas, por dificultades, Padre. Que busquen al Señor de todo corazón y serán exaltados. Gracias por tu palabra una vez más y te pedimos, Padre, que tu amor, tu misericordia, tu gracia santa continúe sobre nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora en esta nueva semana que hemos comenzado hoy. Por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mi hermano y amigo, por haber prestado atención a esta enseñanza. Nos vemos el domingo entrante. Muchas gracias.